Muchas gracias por invitarme a participar. Muchas gracias, Paul, por invitarnos a participar hoy a dar esta conferencia, y me hace mucha ilusión, especialmente porque, como sabéis todos, están mis tíos aquí y tías, sobre todo tías y un tío, presentes en la sala, y por tanto me hace especial ilusión hoy estar aquí. Quería empezar la conferencia haciendo una reflexión, ¿no?, con esta pregunta que dice: si la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Y como reflexión, la imagen de fondo, no sé si la reconocéis, pero es Manhattan, Nueva York, la isla de Manhattan de Nueva York, de cómo debía ser el día que llegaron los primeros holandeses, ¿no?, y la bautizaron New Amsterdam antes de que fuera Nueva York. Entonces, nosotros nos planteamos, ¿no?, y con esta reflexión lo que queremos decir es cómo debería ser la ciudad del futuro. Si miramos este plano que hizo Nikos Katsikis, que es un ilustrador que hace este plano dibujando todo lo que los humanos hemos pisado, hemos urbanizado, hemos construido, hemos alterado. Y al final la conclusión, haciendo este dibujo, llega a esta conclusión de que el 70% de la superficie terrestre ha sido pisada o alterada, urbanizada por el humano. Y solo dejando ese 3% que al final son las ciudades. Pero el resto, los bosques que conocemos, aquí en el Maresmo, por ejemplo, la mayoría de ellos son artificiales, muchos de ellos replantados por el propio humano. Y por lo tanto, los humanos tenemos una incidencia muy fuerte en el territorio, no solo en las ciudades. Y por esto, en Batlle Roig, que es un despacho de arquitectura, pero que nos gusta decir que trabajamos en 3 ámbitos, que son las 3 columnas. Empezando por la izquierda, trabajamos la ciudad y el territorio a una escala muy amplia, y esto se le llama urbanismo, ¿no? La profesión se le llama urbanismo. Después tenemos la columna del medio, que es el paisaje y el espacio público, es el diseño de este paisaje. Y finalmente, lo que es la arquitectura pura, que es el diseño de los edificios. Entonces, hicimos este ejercicio el año 2019, a final de 2019, principios del 2020, antes de la pandemia, donde hicimos un ejercicio que a través de las 3 escalas y 10 conceptos de sostenibilidad queríamos que fueran nuestros objetivos, ¿no?, de cara a combatir la emergencia climática. Queríamos marcar estos objetivos que empezaban por la isla de frescor, después iremos viendo algunos, y terminaban con la salud y el bienestar de los usuarios, ya sean a escala de ciudad, de territorio, a escala del espacio público o también de la arquitectura. Empezando por el primero, porque al final es un poco, más que un objetivo, es un macro objetivo, ¿no?, porque es el tema de la isla de frescor, que es lo contrario a la isla de calor, tan conocida en las ciudades o en las zonas urbanas, que es lo que se genera, ¿no?, por la impermeabilización del territorio y la falta, evidentemente, de vegetación. Y aquí os explicaré, a través de un proyecto en Sant Cugat del Vallès, donde Batlle Roig tuvo la oportunidad de hacer 2 parques. Uno, Parc Central, y otro, Collfabà. En uno, que es este de la izquierda alargado, Batlle Roig pudo hacer la ordenación del territorio, o sea, pudo definir cómo era esa ciudad, dónde estaban los parques, y en la otra solo pudimos hacer el diseño del parque, la ciudad ya estaba hecha. En el primero, donde Batlle Roig pudo definir dónde iban esos parques, lo que se iba a hacer, según el planeamiento que había anterior, era básicamente, la línea roja era la topografía existente, lo que se iba a hacer es tapar un pequeño torrente, y rellenarlo de tierra, y construir una carretera que pasaba por el medio, y luego pues colocar si hacía falta árboles o lo que hiciera falta. Al contrario, evidentemente esto no lo hicimos, y lo que se hizo es preservar esa topografía del pequeño torrente y respetar ese espacio como el gran espacio verde de este nuevo barrio de Sant Cugat del Vallès. La imagen no resultante, una foto actual, es este espacio que es Parc Central, se llama así, en Sant Cugat del Vallès, con las viviendas a los lados. Si comparamos los 2 barrios, el que os he comentado antes, vemos que a nivel de permeabilidad es hasta más permeable el de Collfabà. Lleva hasta un 54% de permeabilidad contra el 37% que tiene Parc Central. Pero el verde está concentrado en Parc Central al lado de ese torrente, y por tanto nos invitaba a plantar unas ciertas especies adecuadas para ese torrente, para esa pequeña topografía, y en cambio en el Collfabà el verde es residual, son calles, pequeñas plazas, pequeños caminos, es mucho más residual, no tiene una estructura potente y por tanto tenía menos peso. Y eso también, con otras especies más urbanas, pues conseguíamos una canopia mucho más pequeña. Esta es la imagen del Parque Central, con esta imagen, los chopos estos en invierno, la hoja está caída, pero finalmente la conclusión, ¿no?,
y eso es un estudio que hicimos conjuntamente con la UPC, por lo tanto es un estudio que se ha medido, que es real, llegamos a la conclusión que Parc Central tiene 3 grados menos en verano, hasta 5 grados menos de percepción humana. Y esto simplemente por el hecho de haber podido escoger dónde se colocaba el verde y qué se plantaba en ese verde adecuado, pues en ese caso, a esa pequeña orografía de un antiguo torrente que pasaba por allí. Por lo tanto, esta conclusión, ¿no?, es al final un poco un preámbulo de por cómo hemos de diseñar las ciudades, ¿no? Evidentemente, respetar la topografía y plantar esa vegetación adecuada al lugar. Evidentemente, no siempre tenemos un torrente. Y, por ejemplo, en este caso, en la cobertura de las vías del tren de Vilafranca del Penedès, esto, ahora veréis una imagen, estamos encima del AVE que va de Barcelona a Tarragona, ¿no? Es esta otra imagen donde veis la foto del estado previo a que llegásemos, a que empezáramos el proyecto y después cómo ha finalizado, ¿no? Donde, evidentemente, a veces no podemos respetar un torrente, no solo eso, sino que hay una losa de hormigón con la línea de tren y la del AVE, o sea, 4 líneas de tren seguidas aquí debajo, pero nosotros, ¿no?, al final, como diseñadores, tenemos el derecho o la opcionalidad, ¿no?, de escoger hacerlo de una forma blanda y poder conseguir también esa reducción de temperatura a lo contrario que podría haber sido la plaza de Sants de Barcelona, ¿no?, donde es la plaça dels Països Catalans, que es una superficie completamente dura, hormigonada, donde evidentemente estar es difícil en verano, ¿no?, por la gran temperatura que coge. Aquí veis un poco la imagen en sección de las líneas del tren y el parque que pasaba por encima, ¿no? Haber escogido construirlo con superficies blandas y sobre todo haber plantado hasta 6 alineaciones de árboles a lo largo de la vía, pues nos permite, pues, bueno, aparte de haber plantado casi 600 árboles y haber conseguido un 60% de superficie permeable en este tramo de la ciudad, ¿no? Hoy en día esto se ha convertido en el Parque Central de Vilafranca, es donde todo el mundo va a pasar el sábado a jugar, los niños, etcétera, ¿no? Saltando de tema, ¿no?, y siguiendo el orden que os explicaba antes de los 10 temas del libro, bueno, que es un libro que luego os explicaré, pasamos a biodiversidad. Y en este caso, este proyecto que muchos de vosotros quizá conoceréis, porque es un proyecto que tiene bastantes años y que ha sido muy publicado, que es el vertedero de la Vall d'en Joan, donde el área metropolitana de Barcelona tiró, ¿no?, los escombros, muchos de ellos sin reciclar, durante los últimos 70 años. Este vertedero ya se clausuró el año 2006 y se empezó a hacer esta rehabilitación paisajística. En un inicio, que es esta fase que veis en la imagen, se hizo una restauración generando terrazas agrícolas, que las podéis ver en la imagen, planas, ¿no?, y con esos taludes que también nos permitían hacer este camino de acceso, y por lo tanto lo que estábamos haciendo era imitar la agricultura, ¿no?, hacer como si fueran campos de cultivos y para luego ¿qué? Abandonarlos, como mucha agricultura, ¿no?, en muchos lugares, poder abandonarlos y que fuera la naturaleza la que escogiera la forma de renaturalizar el espacio. ¿Cuál era el encargo? El encargo en verdad era que imitáramos la naturaleza natural, pero evidentemente no se escogió eso, se escogió hacer agricultura, que es lo que sabemos hacer los humanos, y luego ya será la naturaleza la que escogerá su propio camino. Pero hoy en día, ¿no?, bueno, justamente hace poco hemos finalizado las siguientes fases, ¿no? Para que os hagáis una idea, lo que veíais en la imagen antes era solo un 40% del vertedero. Ahora hemos finalizado el 60% restante. ¿Cuál es la diferencia? Que han pasado 20 años de una fase a la otra. 20 años que ese lugar ha estado abandonado con unas capas de tierras y por lo tanto han nacido unas especies vegetales y sobre todo han ido una flora, ¿no? Hay una fauna en ese caso, sobre todo unos pájaros y en particular una águila que viene a cazar a este lugar, ¿no? Y por lo tanto lo que antes eran, veis en sección, terrazas horizontales, ¿no?, haciendo unas terrazas completamente horizontales que nos implicaban un gran movimiento de tierras para poder gestionar el agua, hoy en día hemos escogido, y ahora veréis por qué, no hacer ese gran movimiento de tierras, aceptar que las terrazas, como cualquier campo agrícola, puede ser inclinado, igualmente aparecen esas pequeñas motas para gestionar el agua, frenar el agua y evitar la erosión, y eso nos genera 2 paisajes completamente diferentes, el anterior que hemos visto arriba y el nuevo abajo. ¿Y todo esto por qué? Pues porque durante estos últimos 20 años, como os decía, ha aparecido una fauna y una flora, sobre todo esa fauna protagonizada por un águila, la águila de Cuabarrada, que utiliza estos lugares para cazar y por lo tanto lo que decidimos, o que también se nos exigió, es respetar ese nuevo hábitat que había salido naturalmente y por lo tanto no podíamos plantar árboles, en este caso plantar árboles era malo,
Es una cosa que no se puede decir, si la sacáis de contexto diré que no lo he dicho, pero evidentemente en este caso pues plantar árboles era muy malo porque evitaba que el águila de Cua Barrada pudiera cazar, pudiera volar libremente y por lo tanto lo único que se hizo es plantar una hidrosiembra y dejar que saliera ese prado y que fuera la naturaleza que ya lo fuera colonizando y esa águila pueda seguir cazando, hasta el punto de hasta construir badrunas, que son pequeños lugares donde los conejos y las liebras pueden instalarse, ¿no? Y por lo tanto proporcionar que esa águila pueda seguir cazando y tenga alimento. Este proyecto es un proyecto que ha sido muy publicado, esto es en la Bienal de Venecia de arquitectura, nos dieron una sala para exponerlo y sobre todo lo que me gusta de la imagen es que hicimos esa maqueta a tamaño real, con escombros, una capa de tierra, las capas de gravas de sellado y finalmente el sustrato vegetal donde aparecía la vegetación, que era de verdad, la estuvimos aquí cultivando, hasta salieron calabacines y otras, tomate y no me acuerdo ya más qué, pero que fueron haciendo durante la exposición, que fue bastante bonito. Siguiendo con el tema de la biodiversidad, porque no siempre nos encontremos en ese entorno idílico que podríamos decir que es el Parque Natural del Garraf, donde estábamos antes, y nos vamos a Sant Cugat del Vallès otra vez, a unas oficinas de una farmacéutica, en este caso, que es Roche, donde hemos de construir una cubierta encima de un aparcamiento, pues somos nosotros los diseñadores que escogemos que esa cubierta sea verde y por segundo que las especies que plantamos donde podría haber sido un césped, que era la imagen de la portada, ¿no? Decidimos plantar un prado florido que nos permite que esa biodiversidad vuelva a ese lugar perdido que era un aparcamiento, ¿no? Aquí veis esta imagen donde podéis ver la comparativa, ¿no? Donde la ciudad gris, ¿no? Del hormigón, del mundo del aparcamiento y encima esta cubierta que te evoca estar en un jardín, ¿no? Bueno, otras imágenes de este lugar con ese sobre todo prado florido, aparte de las glicinas que vemos en la pérgola del fondo y otras especies arbustivas que acaban de dar esa sensación de estar en un jardín infinito cuando en verdad esta es una planta cuarta en la cubierta de un aparcamiento. Saltando de tema de biodiversidad a agua, para mí agua es quizá el punto más importante, ¿no? Si queremos realmente disminuir la temperatura de las ciudades y hacer que la vegetación funcione en las ciudades, hemos de hablar de agua. En este caso, ¿no? El agua, y esto es un poco teórico, hemos de hablar de lo que son los SUDs. Los SUDs son los sistemas urbanos de drenaje sostenible y son la clave, en muchos casos, para que la vegetación funcione en las ciudades, ¿no? El agua que cae en las calzadas, en las aceras, la hemos de aprovechar, hemos de usarla para regar la vegetación. Lo que no puede ser es como está hecha el 99% de las ciudades, que es que el agua va directa a la alcantarilla y luego hemos de consumir agua para regar esa vegetación que hemos plantado, ¿no? Hemos de coger esa agua, primero regar y si sobra ya la mandaremos a la alcantarilla si hace falta. Y por lo tanto cuando hablamos de SUDs, de sistemas estos urbanos de drenaje sostenible, hemos de hablar de los periodos de retorno de las lluvias, ¿no? Porque el agua puede caer poca o puede caer muchísima y los SUDs se han de saber dimensionar para poder gestionar el agua. Y alguien siempre nos dice, ponme un tubo por si acaso, tú ponme un tubo. Y vale, pues los tubos de las ciudades están calculados a un periodo de retorno de 10 años. No sé si habéis leído, ha caído la lluvia de los 50 años, cada vez se oye más, ¿no? Con el cambio climático. Pues estamos hablando que cuando cae 50 estaríamos allí. Pues el alcantarillado de la ciudad, para que a la gente que le tranquilice tener un tubo debajo de la calle, se calcula 10 años. Por lo tanto, cuando llueve más de la lluvia de los 10 años, que es la lluvia media de los últimos 10 años, pues que sepa que ese tubo no le servirá para nada porque se seguirá inundando la ciudad donde viva siempre que sobrepase el momento, ¿no? Por lo tanto, los SUDs nos permiten dar más resiliencia, ¿no? Esos sistemas nos pueden ayudar, esa vegetación nos puede ayudar a solventar un problema que tienen las ciudades con esa lluvia. ¿Y qué hemos de hacer con esa agua? Pues la hemos de filtrar, la hemos de laminar, la hemos de retener, la hemos de infiltrar y la hemos de tratar para devolver al medio natural en unas mejores condiciones de las que nos hemos encontrado o nos ha llegado por los contaminantes que haya podido arrastrar. Y en este caso os explicaré en un proyecto del outlet de Viladecans, cerca de Barcelona, que es un centro comercial donde se hizo un gran aparcamiento y en ese aparcamiento se decidió que toda el agua que caía de la lluvia se tenía que quedar en el lugar. Teníamos que infiltrarla en el subsuelo porque especialmente en este lugar, que estamos muy cerca del Parc Agrari del Baix Llobregat, era un tema muy, digamos, peliagudo, complicado, porque el freático cada vez está más bajo de agua y por lo tanto
infiltrar toda esa agua que llovía en el freático ayudaba, digamos, pues a solventar ese problema. Si cada uno, evidentemente, si lo hacemos nosotros solos no sirve de nada, pero si lo hace todo el mundo sí que sirve. Y por tanto lo que hicimos es hacer un aparcamiento donde toda el agua iba a parar a estas zonas de las plazas de parking, donde debajo tenían capas de gravas y se conectaba con el freático y acabamos infiltrando toda esa agua al subsuelo. Otro caso, ¿no?, es cuando hacemos, por ejemplo, en el tema del agua, un barrio residencial en Salou, en un barrio que, esta es la imagen, ¿no?, que evidentemente los clientes te piden un nuevo barrio en una antigua pineda, pues respetas los pinos, plantas nueva vegetación, pero aquí, aunque no se vea, hay un sistema de agua, que no hay ningún tubo, que es este sistema de pequeñas cuencas, como si hiciéramos pequeños vasos, que nos ayudan a retener el agua y mantenerla para poderla infiltrar en el propio lugar, ¿no?, haciendo que esta explosión de color que vemos al cabo de un año de haberlo inaugurado. Es un lugar bastante privilegiado porque está en primera línea de mar y tiene estas visuales hacia el mar. Pero lo más importante es que durante la obra nos cayeron, lo que antes yo decía, 2 T50, o sea, la lluvia máxima y media durante los últimos 50 años. O sea, en 2 años nos cayeron 2 T50. Esto es matemáticamente imposible, pero el cambio climático lo hace posible. Y por tanto cada vez llueve más y más fuerte y más a menudo. Y nos cayeron esos 130 litros el metro cuadrado. Y esto es una foto, no es muy lejos, eso es el barrio de la Salud de Salou, por lo tanto a 1 kilómetro de donde estábamos antes. Y esta misma imagen, tomada al día siguiente de esta gran inundación, es el mismo barrio, donde las balsas estas de laminación que están camufladas en el medio del paisaje ayudaron a que ni la piscina, y digo ni la piscina y por eso esta foto está hecha así, se perdiera su color turquesa, porque el agua no se inundó ni una casa, el agua, mientras en el barrio, en el centro de Salou, estaban con este problema, con todos los bajos inundados, etcétera, por una gota fría de una lluvia puntual, ¿no? Por lo tanto, el agua, gestionarlo, nos permite estas cosas. Y si nos vamos al centro de la ciudad, porque alguien podría decir que todos los casos que he enseñado son muy suburbanos o casi en el entorno natural, cuando nos vamos al centro de la ciudad, pues tenemos este ejemplo de Vilafranca del Penedès también, donde una antigua rambla, parecida a lo que fuera Rambla Cataluña, totalmente asfaltada, lo que hicimos es arrancar todo el asfalto, arañar el terreno y generar estas pequeñas cuencas, ¿no?, que veis aquí, como generar ríos urbanos, que además vamos reteniendo con pequeños diques para gestionar el agua y poderla infiltrar. Como veis, toda la vegetación siempre la centramos en estos lugares donde el agua es ese pequeño, digamos, cuenco donde el agua se retiene para, evidentemente, regarla, ¿no?, con esa agua que pueda caer y, por lo tanto, para mantener una cierta humedad que hace que la vegetación sea mucho más resiliente. Esto es el mismo lugar, ¿no?, desde el interior de esta rambla, y esto es desde la calle, desde el lateral, ¿no?, donde veis estos arañazos que hicimos en el terreno para gestionar toda el agua que va a parar allí en medio. Bueno, eso es una sección del mismo lugar, que lo más interesante es que pasamos de una superficie permeable de la rambla del 5%, básicamente los pequeños alcorques de los plátanos se mantuvieron, al 75% de superficie permeable de la ciudad, ¿no?, generando esa ciudad esponja en este lugar. Y hasta cuando hacemos una rotonda, nos gusta tanto el tema del agua que hasta cuando hacemos una rotonda, que es la antítesis al futuro, podríamos decir, de la movilidad, aprovechamos esa oportunidad de esa rotonda para generar un impluvium y que en lugar de hacer el típico casquillo polar que quieren todos los alcaldes y alcaldesas del mundo mundial, con la escultura en el medio, si puede ser, hicimos al contrario. La escultura la tenemos igual, pero el cuenco, el casquete polar es al contrario. Es un impluvium que hace que toda el agua de la ciudad de alrededor venga a este lugar. Además lo tenemos al lado del despacho y cada día que llueve me meto hasta dentro para hacer estas fotos, ¿no?, porque se inunda y toda esa agua simplemente se infiltra en el terreno naturalmente, pues generando este pequeño ecosistema, ¿no? Esta es una sección donde se ve, ¿no?, cómo el agua entra adentro de la rotonda y se infiltra con ese gran pozo de gravas que hay en el medio al subsuelo. Esto es la misma avenida de la rotonda, que también tiene esas cunetas alrededor de ella para infiltrar el agua en el terreno. Y esto es un poco técnico, pero cuando nos vamos a la arquitectura pura, también seguimos trabajando con el agua. Lo que no puede ser es que el agua de la ducha la mandemos al alcantarillado y no la aprovechamos para regar. El agua de la lluvia de las cubiertas, no sé si sabéis, pero en los edificios es obligado tener 2 bajantes, el de pluviales
y el de fecales, pero cuando llega a la calle, como el 90% de los pueblos y ciudades de Cataluña, por ejemplo, de España, no tienen separativa de aguas, lo mezclamos todo y lo metemos a la alcantarilla, pues hay opciones, ¿no? Y cada vez más nosotros somos más partidarios en la mayoría de edificios que hacemos de generar depósitos de aguas pluviales o de aguas grises, que significa las de las duchas, para poderla usar para los váters, pero también para regar nuestros jardines privados o públicos en las calles. Un ejemplo, por ejemplo, es estas oficinas que tienen 4.000 metros cuadrados de cubierta verde en Hospitalet de Llobregat, donde generamos un depósito, que es el de la imagen de la derecha, un depósito que está debajo de la rampa del aparcamiento, es un espacio que no se iba a usar para nada y simplemente lo que hicimos es pues, cerrarlo y llenarlo de agua de los bajantes de la lluvia y lo usamos para regar. Como sabéis, durante los últimos 6 meses, bueno, durante 4 meses estuvo prohibido regar de cualquier forma en espacio público. Aquí se regó siempre, no se ha dejado de regar nunca, porque usábamos el agua, aunque el decreto no lo permitía, como usábamos el agua de la lluvia, evidentemente no dejamos de regar porque lo teníamos completamente lleno. Tenemos 300 metros cúbicos de agua de la lluvia que nos han permitido, estas fotos son de hace un mes, que hice yo mismo, nos han permitido que hoy en día este lugar luce así para los usuarios de estas oficinas en el Hospitalet del Llobregat, ¿no? Además es un espacio, esto es, repito, es una planta segunda, debajo hay un Obramart, o lo que antes se llamaba un Bricomark, y esto es la terraza de estas oficinas que están encima, donde aparte de generar la cubierta verde, también añadimos elementos como el hotel de insectos, pequeños grupos de rocas y como se verá en la imagen, bueno, estas otras imágenes, como se ve en esta imagen, hasta una pequeña balsa que se rellena con la propia agua del riego, para fomentar la biodiversidad en estos lugares donde la ciudad la había eliminado por completo, ¿no? Hasta también hay pequeños grupos de troncos muertos, digamos, para fomentar que esa biodiversidad vuelva al lugar y genere este pequeño ecosistema en esta planta segunda del Hospitalet de Llobregat. Hasta, por ejemplo, en este caso diferente, que es las oficinas de la Generalitat de Cataluña, en la Fira de Barcelona, lo que hicimos es aprovechar el agua de los grifos y de las duchas, haciendo hasta un 48% de ahorro y usarla para regar la cubierta verde. Eso también es una cubierta verde de las oficinas y se riega con esa agua que sacamos de las duchas, ¿no? Y por lo tanto que es otro elemento muy importante de tener en cuenta. Cambiando de tema a movilidad sostenible, y aquí lo pasaré más rápido, pero aparte de este proyecto, donde es uno de otros temas que hemos de fomentar y también sobre todo a través de los ejes y las infraestructuras verdes, en este caso es un carril bici que se hizo al final de la avenida Diagonal de Barcelona, que conecta Barcelona con el resto del Baix Llobregat y lo que permite es generar este recorrido tanto andando como en bicicleta a través de unos márgenes verdes de las antiguas nudos e infraestructuras de viarios, o sea de la autopista, y aprovechar estos lugares que nadie usaba, reforzarlos con más vegetación y usarlos para hacer un recorrido que te permite salir de la ciudad y conectar con todo el Baix Llobregat o con Collserola, ¿no? Este es el paseo que sale paralelo al Parque Cervantes, que está aquí a la izquierda de Barcelona, la diagonal cuando se convierte en autopista y lo que te permite, ¿no? Que veis a la derecha la diagonal que te viene por la derecha y te permite conectar con Collserola hacia arriba o hacia el Baix Llobregat hacia la izquierda, ¿no? Y por lo tanto también es muy importante cuando pensamos en movilidad también pensar en vegetación, ¿no? Lo que no podemos hacer son carriles bicis que sean insalubres o que no tengan cualidades. En este caso era muy importante que el carril bici pues, tuviera una perspectiva o un ambiente al rodeado de esa vegetación que en parte existía y que en parte se reforzó. Otro ejemplo, ¿no? De movilidad sostenible, de conectar, de buscar la herramienta para conectar, en este caso, Montcada con Barcelona, con el barrio de Vallbona, a través de esta pineda existente, ¿no? Y hacer la mínima huella posible para no afectar ningún pino y sobre todo mantenerlo. Otro caso en Igualada, donde se hizo esta conectividad a través de unas antiguas yeseras, unas minas de yeso, que estaba este cambio topográfico y se aprovechó esa antigua cantera para que la gente pueda salir a correr, a ir en bicicleta, a andar y salir de la ciudad a través de este eje conector, donde el agua también está muy presente, cómo se gestiona el agua, cómo se da accesibilidad, cómo se respetaba toda la vegetación existente y por eso aparecen todos esos quiebros del camino existente y además especialmente sin añadir iluminación, y aquí se añadió un árido luminiscente
como esas pulseras que dan en las bodas ahora o en las discotecas, donde aparece por la noche, sobre todo las primeras horas de la noche, se iluminan, ¿no? Naturalmente, y genera que tengas el camino marcado para volver a casa, sin tener que añadir luz artificial y por lo tanto molestar a la fauna, a la flora, etcétera, que había en este lugar. Y cuando hablamos de movilidad sostenible, también lo entramos dentro de los edificios, porque también a veces hacemos edificios de oficinas donde se generan estas escaleras muy señoriales, porque lo que estamos buscando es que la gente básicamente deje de usar el ascensor, use la escalera, y para eso lo tenemos que poner fácil, y eso es hacer escaleras bonitas, anchas, cómodas, y nosotros añadiendo vegetación, ¿no? En estos halls que nos permiten que la gente se sienta confortable y pueda subir por estas escaleras, como en estos ejemplos que os voy pasando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es la sede de Médicos Sin Fronteras en Barcelona, donde se abrió este patio, se generó esta escalera exterior que llega a la cubierta verde, que es esta que veis a la derecha, y donde la vegetación te va acompañando desde el piso, la planta baja, hasta la planta quinta, ¿no? Y te va guiando hacia esta cubierta verde, donde pueden generar pequeños eventos o reuniones, ¿no? Y ahora sí paso a un proyecto que ha sido polémico, pero también bastante ejemplar en muchos casos, que es a través de la productividad, que es el del Agroparc Ametller, del grupo Ametller de las tiendas, que ha comprado básicamente 258 hectáreas en Gelida, entre Gelida y Sant Llorenç d'Hortons, en el Alt Penedès, un territorio que históricamente, esto es la imagen del año 58, era casi todo agricultura, que con el tiempo se perdió esa agricultura, se ha ido reduciendo naturalmente, y el bosque ha ido ganando mucho territorio, o lo que se le llama masa forestal, no solo son bosques, o sea, el pino ha ido ganando mucho territorio, y con este tiempo también han ido apareciendo cosas como la AP7, con una extractiva, también apareció el AVE, que cortó el territorio y cortó todas esos campos agrícolas, y durante esta historia pues han ido apareciendo todas las masías históricas, una red de caminos para que hoy en día la gente usa para andar, que muchos de ellos son importantes, que pasan por este territorio, ¿no? Con estas masías que capitanean este paisaje que veis en las imágenes y que nos dan este mosaico donde nosotros lo que hacemos es insertar el programa del Grupo Ametller, en este caso en una zona urbana que ya estaba cualificada de urbana, colocar sus oficinas, su fábrica y su nave logística para distribuir a toda el área metropolitana, colocar en la zona agrícola, hacer un cambio de la viña hacia el frutal, que también se ha ido perdiendo en esta zona, que era muy clásico el melocotón del Urdal, que se ha ido perdiendo en los últimos años, pues intentar recuperarlo, y añadir invernaderos para hacer huerta, aprovechando toda el agua residual que generaba la propia fábrica. Y esto, ¿no?, que a veces nos puede parecer como muy lejanos y hasta a nosotros nos parecía algo que nunca habíamos hecho nunca, lo aprovechamos como una oportunidad porque nunca habíamos diseñado un polígono industrial, pero si nos lo encargan pues lo haremos lo mejor que podamos, y en este caso se nos encargó un polígono industrial en este lugar que era un corredor ecológico porque lo era, porque había un pequeño torrente, y lo que permitía hacer el planeamiento, lo que se iba a hacer porque estaba aprobado, era pues nada, tapar el torrente, como veíamos antes, taparlo absolutamente, construir una serie de calles y que la gente pudiera hacer ahí una chatarrería, un mecánico, lo que quisieran, básicamente. Y al cambio, ¿no?, lo que hicimos es, viendo que era un corredor ecológico y viendo que desde el entorno lo que se ve más oscuro es que se ve mucho y lo que está en blanco es que no se ve, ¿no? Porque es un lugar con mucha orografía y con estos planos podemos ver lo que no se ve. Lo que está en blanco significa que no se ve, y llegamos a la conclusión de que el polígono se tenía que mover a un lado del torrente. Nosotros no éramos nadie para decir que el polígono no se tenía que hacer, sino lo que podíamos hacer es escoger el lugar donde se construyera y dejar el corredor ecológico libre por el margen derecho del torrente, ¿no? Esto nos venía a hacer una nave industrial inmensa, pero como sabíamos el programa que iban a construir, les dijimos, bueno, pues lo partiremos, esto nos permite levantar una parte, enterrar otra, fragmentarlo, que tenga una escala más doméstica, más a la escala del territorio, y finalmente, ¿no?, nos daba esta imagen, que yo creo que se ve mejor en las imágenes. Esto es el estado actual, ¿no?, donde, por ejemplo, la nave logística está enterrada toda ella debajo tierra, ¿no? Esta otra imagen desde otro punto, donde se ve un poco a la izquierda, ¿no?, el torrente limpio. Son imágenes que no son del todo reales, son hechas con ordenador,
pero que donde vemos sobre todo la fragmentación del volumen, con esta idea de irlo escalonando y respetando el paso de este torrente que pasaba por aquí, ¿no? Esta última imagen aérea donde pasaba, ¿no? Se ven allí la cubierta de la nave logística a la derecha y la fábrica a la izquierda, con esa idea de respetar esa frontal verde, que es el torrente, y que nos permite continuar esa continuidad ecológica que ya existía, ¿no? Por lo más importante de este proyecto no solo es el diseño de la fábrica, sino la gracia de colocarlo en este lugar. Este lugar que es urbano y que se quiere vincular con el suelo no urbanizable, o sea, con la agricultura que ya existe y que se quiere regenerar en muchos casos. Y la gracia es poder aprovechar que la ciudad tiene muchos excrementos y el campo produce cosas. Y en este caso, por ejemplo, la fábrica tiene un excedente enorme en agua, ¿no? Y en este caso, ponerlo cerca de la agricultura nos permitía usar toda esa agua para regar los campos que hay alrededor. No sé si sabéis, pero en el Penedès cada vez la viña se recoge 1 cada 4 años o 2 cada 4 años, depende de la temporada. Cada vez la viña va a desaparecer, no pasa nada, se ha de decir. Y en este caso, por lo que se quiere es, se está usando en muchos lugares, usar el agua de las depuradoras, y en este caso vincularlo a usos como este nos permite garantizar un riego de soporte muy puntual para poder cultivar o seguir cultivando, ¿no? Esto nos permite regar esos campos, pero también nos permite abastecer con placas fotovoltaicas la energía que necesita la fábrica, etcétera, etcétera, y por lo tanto generar una ciudad, ¿no?, donde el alimento también se cierra el círculo con la propia producción de ese producto agroalimentario, que puede ser un gazpacho o una crema de calabacín que se puede hacer en la propia fábrica. Aparte, en el suelo no urbanizable se hacen todos estos campos y se instauran esos invernaderos en algunos lugares también ocultos del territorio por su topografía. Se restauran todos los caminos que se han ido perdiendo por el territorio para que la gente pues, pueda seguir andando, deambulando por este lugar como lo que es hoy en día un lugar abierto al público, como estos caminos, ¿no?, que simplemente pues, con los nuevos frutales o en algunos lugares que se mantiene la viña y se restauran estas masías que muchas de ellas están a punto de caerse. Si hablamos de reciclaje, cambiando de concepto, en este caso he escogido 2 proyectos muy cercanos aquí en Maresma. Este está en el... Bueno, este no es Maresma, es Masnou. Perdón, este sí que es Maresma y este no es Maresma, porque esto es Badalona, porque también está muy cercano, en Montigalá. Son 2 parques urbanos donde se decidió, querían un parque, había una topografía. Este es Cambada, que había un antiguo vivero, que mi abuela conocía mucho a la familia, ¿no?, creo, que es Cambada, donde nos encontramos que había pues, unas antiguas terrazas de este vivero. ¿Qué hemos de hacer? Tabula rasa, borramos el parque, borramos el vivero. ¿Qué hacemos? Pues evidentemente la primera herramienta para minimizar, digamos, nuestra huella a la hora de construir es respetar lo que había, respetar esas terrazas. Si el vivero ya había hecho unas terrazas, pues las mantenemos. Y por eso nos sale un parque con estas terrazas, ¿no?, y que nos va permitiendo escalonarnos y generar diferentes usos en cada lugar para, digamos, una zona de estar, juegos infantiles, etcétera, y evidentemente acompañados de esa vegetación que nos caracteriza y que va colorizando el lugar con diferentes ambientes en este lugar en relación a un pequeño torrente que pasa por la parte baja y que por lo tanto nos invitaba a plantar vegetación adecuada a ese curso fluvial. Bueno, algunas imágenes de este parque, donde toda el agua se infiltra en el lugar también. Y sobre todo si ahora cambiamos de tema y pasamos del reciclaje a, vale, ¿y ahora cómo construimos? ¿Cómo vamos a hacer el futuro, la ciudad esta del futuro? Pues en este caso, y en el encargo de un cementerio, que podrías decir que es lo más gris que existe, que fue la fundación del despacho de Batlle-Roig el año 81, donde se construyó estas primeras fases enterrado en el terreno, y era un proyecto muy avanzado en la época, porque se decidió hacer un cementerio que estabas totalmente enterrado y aprovechabas la orografía del lugar para generar estas terrazas en este bosque tocando a Collserola, y donde la gente se enterraba siempre en contacto con el terreno y mantenía ese paisaje, digamos, forestal del lugar, ¿no? Pero 40 años más tarde nos encargan, o casi 40 años más tarde, nos encargan otras fases. La sociedad ha cambiado, la gente ya no se entierra en cuerpos, sino se entierra con cenizas, el 90 y pico % de la gente. Y por lo tanto nos invita a generar otro sistema. Y con la misma filosofía del año 81, de generar esas terrazas
en el territorio que nos permitieran mantener la orografía o aprovechar esa orografía para enterrar a la gente, decidimos construirlo íntegramente en madera. En este caso es un muro Kreiner, que se le llama, que es un sistema como si fuéramos un castor, que lo que hace es con troncos generar un entramado, ¿no?, donde la gente puede depositar su urna biodegradable en este lugar y plantar encima y alrededor especies autóctonas del Parque Natural de Collserola y que nos permiten pues dar este paisaje con la idea que de aquí 30 años desaparezca. Porque por media la gente no ora más a sus difuntos más de una generación que se considera que está entre 30 y 35 años. Y por lo tanto este espacio lo que pretende ser es un lugar natural de aquí 30 años, desaparecer por completo, la madera desaparecerá y se convertirá en un lugar completamente natural. Y esto para que os hagáis una idea, desde un cementerio normal, como podría ser Montjuïc o la Vía Olímpica, se consumen hasta 30.000 kilos de CO2 por cada sepultura. Por lo tanto, la emisión que generamos al mundo para construir un cementerio es enorme. En el cementerio de Rocas Blancas, el proyecto original, que se enterraba en el terreno y por lo tanto había menos huella, se usaban 14.000 kilos de CO2 por sepultura. Y finalmente, en el proyecto de madera que os he enseñado último, se están usando únicamente 673 kilogramos de CO2 por sepultura. Por lo tanto, reduciendo muchísimo ese consumo de CO2, que es lo que genera en muchos casos el efecto de la isla de calor. También en otros proyectos parecidos, por ejemplo, esto es en un parque en Igualada, donde decidimos construir en madera, aunque sean unas gradas y con vegetación, con esa idea de hacer un parque que no tenga una huella de carbono y por lo tanto que no emitamos a la atmósfera más carbono de lo que ya estamos usando para otras cosas, ¿no? Es un lugar donde se construye íntegramente en seco, o sea, aquí no hay hormigón, no hay nada que se construya con agua, no se usa el agua y por lo tanto su huella de carbono es muy baja y ese es este lugar que no deja de ser muy urbano porque es el centro de Igualada, donde se hace este espectáculo, ahora creo que es el 6 o 7 de junio, ¿no? Que es un festival internacional de globos que se juntan en este lugar y para enlairarse e irse a otro. Hasta cuando hacemos edificios, ¿no?, nos encanta usar la madera para minimizar la huella de carbono, en este caso veis la fachada de madera quemada, relacionada en este caso con la vegetación, ¿no?, que también aparece en las terrazas para generar estos espacios agradables a estas oficinas que son de Amazon en el centro de Barcelona, al lado de la Torre de Akbar, de la Plaza de las Glorias, pues generar estos lugares. Y ya finalizando, como último concepto, ¿no?, evidentemente la autosuficiencia, o sea, generar energía es muy importante en el futuro de la ciudad, que nos podamos autoabastecer y en este caso construimos esta pérgola de la Ronda de Dalt, la cobertura de la Ronda de Dalt encima del mercado del Valdebrón, donde esta pérgola fotovoltaica, o sea que genera energía fotovoltaica, se ponía encima de la propia ronda, ¿no?, generando estas imágenes con estructura de madera, con los paneles fotovoltaicos, pero evidentemente más allá de la generar energía, nosotros evidentemente queríamos que el espacio fuera un lugar agradable y que por lo tanto la vegetación tenía que jugar un papel muy importante y aquí añadimos esta jardinera que veis en sección aquí a la izquierda, que lo que nos permitía era plantar encima de la Ronda de Dalt y hasta plantar enredaderas que pudieran ir colonizando toda esa estructura de madera, ¿no?, y generando este espacio agradable debajo que veis en la imagen, ¿no? Y para finalizar, ¿no?, y como conclusión, había el 10º concepto, que es la salud y el bienestar. ¿Por qué hacemos todo esto? Pues lo hacemos evidentemente para que los usuarios de los espacios que diseñamos pues tengan mejor salud y más bienestar, ¿no? Y hasta nos lo creemos tanto que cuando hicimos la fiesta de los 40 años de Batlle Roig, en una fábrica donde estamos construyendo un futuro ecobarrio, que está en desuso, la antigua fábrica de la Mercedes, al lado de la Maquinista, en Barcelona, lo que decidimos que tendría que ser el hilo conductor de esta fiesta que íbamos a hacer, evidentemente era vegetación, ¿no? La vegetación que toda ella después esta era un regalo para todos los invitados y la que veréis ahora dentro se usó para plantar en jardines de otros lugares, ¿no? Una fiesta pues, que invitamos a nuestros colaboradores, amigos, familia, clientes, etcétera, en esta fábrica, pero donde la vegetación, ¿no?, generaba una experiencia, ¿no?
Y esa experiencia dentro de esa fábrica era la gracia de entrar o parecer que entraras en un bosque, ¿no? Generar un espacio que fue alucinante. Bueno, Yago, que también nos ayudó a hacer este espacio, pues al final cuando entrabas evidentemente la gente no se lo esperaba. De golpe parecía que estuvieras entrando en medio de un bosque. Hasta lo sentías, ¿no? La humedad, etc. Esto era en verano y parecía que estuvieras entrando en un bosque casi tropical gracias a la humedad que estaban desprendiendo estos árboles debajo de esta cubierta, ¿no? La gente alucinaba porque entraba, ¿no? Y tenías esa sensación de entrar en un bosque, como veis en la imagen, hasta que llegabas a un gran claro donde había esas pantallas y donde se desarrolló esa fiesta en ese lugar, ¿no? Y para finalizar, todo esto que os he contado y más extenso se explica en este libro de Actar, que hemos editado con el mismo título que la conferencia, que es Fusionar Ciudad y Naturaleza, y que intenta explicar un poco mejor todos estos conceptos de cómo creemos que debe ser la ciudad del futuro. Muchas gracias. Sí, ahora sí. Muchas gracias, Joan, por tu conferencia. Damos paso a un turno de palabras. Bueno, muchas gracias por esta conferencia. La verdad es que como productores, pues ver que tratan tan bien nuestro producto o el producto que podemos realizar, pues es de un orgullo inmenso y creo que estáis haciendo un trabajo fenomenal. Sobre todo por la cura que tenéis por el medio ambiente y por la naturaleza. Lo único que quería aprovechar, que esto es una feria de productores de viveros de planta, y quería saber, ahora que tenemos la oportunidad, saber qué encontráis a faltar, qué necesitáis, qué producto os gustaría que los productores hiciéramos y no sé, si podemos ayudar en este foro para poder complementar, pues sería mucho mejor. Pásale el micro allá. No. Primero tú, Yago. Pido el comodín del público y cojo a Yago Caballé, que además trabaja con nosotros desde hace años y es autor también de muchas de estas obras. Bueno, a ver, nosotros siempre que seleccionamos especies, evidentemente buscamos la mejor especie para cada lugar, que además sea capaz de soportar, digamos, donde la colocamos, que muchas veces que son espacios públicos muy usados, con una presión muy fuerte, y ello nos permite utilizar todo lo que queremos. A ver, producís muchas cosas y las producís muy bien, casi todos o todos, pero quizá el que probaréis más cosas y que cuando venimos a vuestros viveros pues nos pudierais enseñar, nos abriría también un abanico de nuevas cosas que evidentemente no las podemos probar de golpe porque tenemos que aprender a usarlas y a ver cómo se utilizan, pero sí que sería de agradecer que investigaseis un poquito más, o sea, que ya lo hacéis, pero todavía más. No sé, Joan, tú Olsamo. Yo añado que es muy importante, que al final es lo más importante de la conferencia, es el cambio climático, ¿no? Todos estamos luchando contra el cambio climático, seguramente en los viveros, pues el agua y también en la recerca de esas especies. Y quizá Yago, ¿no? Con esa insinuación que hacía, seguramente, ¿no? Debería ir por allí, ¿no? De ver en el futuro, pues antes además lo hemos estado comentando, ahora hemos comentado lo de la encina, pero seguramente en las arbustivas también nos pasará lo mismo. Hay muchas arbustivas autóctonas, sí, pero que quizá no tienen el lugar en la ciudad, ¿no? Porque la ciudad tiene sobre todo en nuestro caso, ¿no? Que trabajamos con entorno urbano, como decía Yago, pues el roce humano, ¿no? la densidad, el uso que se le da, pues hace que esa vegetación sufra mucho más de lo normal. Entonces nos hace decantarnos por quizá especies alóctonas, muchas veces en las ciudades, y que nos permitan, ¿no? sean más resilientes, ¿no? Por ejemplo, en las ciudades con Yago muchas veces nos estamos decantando mucho contra las especies arbustivas que sean leñosas, ¿no? Muchas veces, ¿por qué? ¿Nos gustan más? No nos gustan más.
pero la ciudad es lo que pide, ¿no? Porque si no, cada vez vivimos en ciudades muy densas, no solo Barcelona, sino cualquier ciudad alrededor de Barcelona o pequeño pueblo son ciudades o poblaciones muy densas y por lo tanto la especie leñosa, ¿no? Nos ayuda muchas veces, por ejemplo, a conseguir cosas. Y después, evidentemente, se ha de ser hábil. ¿Siempre leñoso? No. ¿No? Por ejemplo, el tema del agua para mí es un tema que es puntal, ¿no? Muchas veces nos dicen, no podéis plantar chopos. Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo plantar un chopo? Si estoy haciendo un impluvium que recoge agua enorme, que cuando llueve se inundia, ¿qué voy a plantar? ¿Hay un pino, de verdad? Entonces, o da igual, o un plátano. ¿Por qué no puedo matar pues esto es lo que nos pasa hoy en día. Por lo tanto, yo hago, con eso que decía de investigar, es que nos deis soporte, ¿no? En muchas cosas de estas. Es muy interesante que nos ayudéis, ¿no? A mostrar cuál es el cambio, ¿no? Y el cambio no solo es aceptar el cambio climático, sino es ver cómo luchamos contra él, ¿no? Y hay muchas especies que son especialistas en ser más resilientes a ese cambio, ¿no? Y otras, en cambio, pues ceden más territorio. Sí, ahora sí. No, yo sumarme al comentario que hacía Albert en relación a que es esperanzador desde el punto de vista del sector productor ver que desde el ámbito de la prescripción hay despachos como el vuestro que tienen esta mirada tan marcada por el verde, ¿no? O por la naturaleza. Y me gustaría preguntaros si este es un factor que diferencia a Batlle y Roig de otros despachos o si es una corriente que actualmente en el mundo de la arquitectura urbana está creciendo o está de moda o cómo está este tema. A ver, a nosotros nos gusta decir, y supongo que por herencia familiar, que mi padre, aunque estudió arquitectura, pues evidentemente gracias a mi abuelo, pues la pasión por la jardinería era muy potente y por eso nuestro lema desde el año 81 ha sido el mismo. O sea, Batlle Roig, aunque es un despacho de arquitectura, se fundó haciendo un cementerio, ¿no? En un espacio natural y por lo tanto el paisaje siempre ha sido muy importante y desde el año 1 se han hecho proyectos de paisaje, ¿no? No sé si sabéis, pero en Europa paisaje y arquitectura no tienen nada que ver, son dos carreras distintas. Desde hace 4 años en España ya se estudia el grado de paisaje, independientemente al de arquitectura. Y porque yo, que soy arquitecto, pero he estudiado el máster de paisaje, yo mismo lo he visto. O sea, en la carrera de arquitectura no tenemos ni idea de plantar un árbol ni qué es un arbusto. O sea, no nos enseñan en ningún momento qué es un elemento vegetal. En cambio, hasta hoy en día, los arquitectos hemos sido responsables del diseño urbano de todas las calles, parques, etcétera, ¿no? Sin tener ni idea de lo que era un árbol. Y eso, evidentemente, pues te explica cuando vas a un parque en Barcelona o en cualquier población de España, o te vas a Francia, ¿no? Porque en Francia, desde siempre, la escuela de Versalles, que es donde, no sé si sabéis, pues la escuela de paisajismo francesa con excelencia, está en el Palacio de Versalles, en los antiguos huertos del Palacio de Versalles, que como huertos tienen poco, son un jardín gigantesco y muy recomendable de visitar. Pues es una cultura muy diferente, ¿no? Entonces, con esto quiero decir, Batlle Roig lo llevamos desde el ADN desde siempre, pero evidentemente esto está calando, ¿no? Y evidentemente es una corriente que se está generalizando y que la mayoría de despachos de arquitectura que también hacen espacio público o los nuevos despachos que van saliendo, con sobre todo la gente joven, pues evidentemente es una corriente y cada vez se está plantando más. Nosotros nos pasa muchísimo y lo vemos porque los últimos años estamos yendo desde la pandemia, estamos yendo a los viveros y nos está costando muchísimo encontrar las especies que queremos. La mayoría de veces hemos de cambiar a lo que queda, ¿no? Porque las especies que habíamos escogido pues no hay, tanto en arbolado como en arbustiva, ¿no? Porque supongo que esto genera que los pocos viveros que hay, ¿no? Pues, y no solo en Cataluña, porque nos encontramos jardineros de Madrid que están comprando toda la planta aquí. Toda la planta la compran aquí. ¿Por qué? Dicen, no, es que en el resto de España no hay nada muchas veces, no hay nada. Sí que hay, pero no con la misma cantidad de planta, ¿no? Me lo decía un jardinero otro día de Madrid, muy grande, que es tierra, y me decía, no, compro toda la planta en Cataluña, por calidad, por cantidad, etcétera, ¿no? Porque en el resto de España me cuesta encontrar pues tanta disponibilidad, ¿no? Entonces esto es un elemento, ¿no? Y esto también los franceses también vienen aquí, porque en Francia hay otro tema legal, por lo tanto sí, evidentemente se ve que hay una corriente, ¿no? Una corriente que se está yendo hacia que las ciudades sean más verdes, no solo en las calles, sino los balcones, las terrazas. Hace 20 años los edificios de oficinas no tenían estas cubiertas verdes.
Hoy en día las tienen, eso son miles de plantas, ¿no? Y no solo nosotros, sino que vemos que es una cosa muy generalizada. Hola. Vale. Yo quería puntualizar que sí que es esto que acaba de decir Joan, es una verdad que nosotros que nos movemos fuera de Cataluña lo vemos a menudo. O sea, realmente el viverismo aquí en Cataluña tiene otro nivel. O sea, es muy parecido o bastante parecido al viverismo francés. Y en el resto de España, ostras, cuando viene un árbol de Cataluña, este es de los buenos. O sea, y esto es muy importante y es una marca que tenéis o que tenemos y que tenéis que potenciar porque realmente nos aprecian, aunque es verdad que en determinados ambientes nos tienen manía, pero nos aprecian y el producto que hacemos aquí tiene más valor. Y creo que lo tenéis que potenciar y sobre todo con las nuevas generaciones, que ahora antes hablando con Jaume comentaba que hay viveristas que se quieren jubilar y que falta renovación generacional, animar a vuestros sobrinos, hijos o parientes a que hagan, porque aquí se generó en parte por el abuelo de Joan un movimiento de cultivo de flor cortada, de planta ornamental, que tiene que tener futuro. Si el micro me deja, ahora sí. Nada, pues agradecerte muchísimo, Joan, la ponencia. Ha sido muy interesante. Yo creo que incluso decir que esperanzadora, porque tenemos un futuro verde por delante todos, pues esperanzador. Muchísimas gracias. Cerramos la conferencia aquí y estáis todos invitados a compartir. Yo creo que hoy es Fideuà. En el espacio ferial y sobre todo pues a aprovechar para visitar pues todos los participantes que tienen sus carpas y que hay un contenido muy interesante en todas las exposiciones de los participantes. Muchas gracias.